Muy buenos días para todos, jóvenes. Les habla el profesor Jesús y en este momento vamos a comenzar nuestra clase de religión hablando de un gran personaje del Antiguo Testamento al que Dios llamó para renovar su alianza con el pueblo. Hoy vamos a hablar de Abraham. Pero antes de hablar de este importante patriarca, tenemos que meternos en contexto en lo que había sucedido, en lo que había sucedido antes de esta alianza con Abraham. Recordemos que en el libro del Génesis inicia con la creación del universo, inicia con la creación en 7 días de todo lo creado, de los cielos, de la tierra, de los animales, de las plantas, del mar, de todas las especies. Dios creó así el mundo y al final Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y creó a la mujer y les dio el paraíso para que ellos vivieran. Pero recordar que estos dos personajes, el hombre y la mujer creados por Dios, se dejaron tentar y cayeron en esa tentación que les hizo el mal, y por ello estuvieron en contra de esta primera alianza de Dios, ¿verdad? Dios les dio todos, pero ellos no respondieron correctamente a ese amor, a ese amor de Dios, por lo cual Dios igualmente, aunque ellos fueron en contra de su voluntad, aunque ellos, digamos, no aceptaron su alianza, la alianza que Él les planteaba, Dios igualmente siempre se ha mantenido fiel, siempre se ha mantenido fiel a su pueblo. Y por ello, Dios escoge a Abraham. Abraham, fue un patriarca que confió en Dios, que confió en su palabra y con el cual Dios pudo renovar su alianza que ya se había perdido con la caída del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Con la caída del pecado se había perdido esta alianza, pero que Dios, que siempre se mantiene fiel a su pueblo, quiere renovar. Y por eso escoge a este hombre, que era un pastor del pueblo de Ur, lo escoge para renovar esa alianza con su pueblo, porque lo ama y porque siempre lo ha amado. ¿Quién era Abraham? Abraham nace en Ur de Caldea. Era lo que anteriormente, como usted ve en su pantalla, se conocía como Mesopotamia, donde vivirá junto a su mujer que se llama Sara. Abraham era un patriarca de la tribu de pastores nómadas, vivía en tiendas. Recordar que nómadas es decir que no tenían un lugar preciso de alojamiento, de habitación, sino que se trasladaban de un lugar a otro. Ellos vivían en tiendas y se dedicaban a cuidar sus rebaños. Viajaron a Harán en busca de pastos para su rebaño. Por lo que les expliqué, eran nómadas, no se quedaban en un solo sitio, sino viajaban de un lado al otro, en este sentido, buscando qué dar de comer a sus rebaños. Posteriormente, Abraham, estando allí, escucha, ¿sí? Estando allí dando de comer a sus ovejas, pastoreando, escucha la voz de Dios que le dice que tiene que salir de su tierra e ir a otra tierra que Él le dará. Él le promete que hará sobre él una nación grande y le bendecirá. Sin embargo, Abraham no pregunta cómo sucederá o por qué él no pide explicaciones, sino acepta la voluntad de Dios. Si él le dice que hará una nación grande y lo bendecirá, él acepta y confía ciegamente en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere para él, y hace caso a su palabra. Así pues, Abraham ya aquí, no, Abraham ya no será Abraham, sino Abraham. Dios le cambia este nombre porque él confía en su palabra, confía en Dios y se pone en camino hacia una tierra mejor, a la tierra prometida, a la que Dios le confió, junto a su tribu. Llegarán a Canaán, donde se sienten ciertamente felices, porque la tierra es una tierra diferente, una tierra fértil, una tierra muy buena, donde no faltaba el agua, y sus rebaños tenían pastos, y gracias a ello su familia prosperó bastante y se hizo bastante rica. Sin embargo, para Abraham había una cuestión que le provocaba tristeza, una situación que le provocaba tristeza, y era que como ya ambos eran bastante mayores, tanto Sara como él, y no habían podido tener ningún hijo.
Pero como para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible para aquel que confía en Él. Y Abraham le dio muestra que confiaba ciegamente en su palabra y en lo que Él le había prometido. Es por eso que Abraham le reza a Dios para darle las gracias por todo lo que le había dado. Pero sin embargo, él le pregunta, esto está en el libro del Génesis, que para qué quiere él tantas riquezas si no tiene un hijo quien lo vaya a heredar, ¿no? Y Dios, que era bueno, le responde que mirara el cielo y contara cada una de las estrellas si él podía contarlas. Y continúa y le explica, así será tu descendencia. Sin embargo, por segunda vez, Abraham no pregunta cómo será posible si él y su mujer están avanzados de edad. Nunca cuestiona las decisiones de Dios. Si Dios le dijo que así sería su descendencia, él lo acepta porque confía plenamente en lo que Dios le dice, en lo que Dios le va diciendo, en lo que Dios le va prometiendo. Es por ello que Abraham confía en Dios y Dios hace una alianza con Abraham. Y de esta alianza con Abraham nacerá su hijo Isaac. Cuando Abraham tenía 100 años, nació su hijo, al que llamó Isaac, que quiere decir se ha reído, porque cuando Sara se enteró de que iba a tener un hijo, dijo, Dios me ha dado de qué reír. Todo el que oiga se reirá conmigo, decía Sara. Abraham vivió una vida feliz junto a su familia. Siempre confió en Dios porque cumplió las promesas de Dios. Por ello los creyentes creemos y llamamos a Abraham el padre de la fe, el padre de los creyentes, porque fue uno de los primeros que creyó en la palabra de Dios ciegamente, sin pedir explicaciones, sin poner excusas a lo que Dios quería para él y para su descendencia. Sin embargo, Dios también puso a la prueba a Abraham para ver qué tan grande era la fe y la entrega. Y de tal manera era tan grande la fe de Abraham que un día Dios le dice, esto lo conseguimos en el libro del Génesis, Dios le dice que tome a su hijo y lo lleve en sacrificio, ¿sí? A la montaña, que se lo entregue en sacrificio a él. Ciertamente Abraham sintió tristeza en su corazón, sintió tristeza en su corazón porque Dios le pedía a su hijo único que había engendrado cuando ya eran bastantes mayores como entrega. Pero Abraham, que confía en Dios, tomó a su hijo, lo tomó en brazos y lo llevó a la montaña donde era el lugar de los sacrificios para entregarlo a Dios porque Dios se lo había pedido. Sin embargo, Dios, al ver la entrega y la escucha y la disposición de corazón que tenía Abraham, que no le importó entregar a su hijo único, como ofrenda, le provee un cordero a Abraham para que lo entregue en sacrificio y no entregue a Isaac. ¿Sí? De esta manera, la fe de Abraham fue probada, pero demostró que realmente era el padre en la fe, era el padre de la fe porque creyó siempre en las palabras del Señor. Este ha sido la primera parte de esta micro clase de religión. Habrá también una segunda clase y luego haremos una actividad para desarrollar lo que hemos visto en estas dos videoclases. Un saludo para todos.